Miren, hay una sola regla, que es la verdadera razón por la que la mayoría de los traders, incluso los buenos, terminan fallando en las pruebas de fondeo. Y les adelanto algo, no es el objetivo de ganancia en el que todo el mundo se fija. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Uno estudia, practica, sigue su estrategia al pie de la letra y, de repente, ¡pum!, algo sale mal. Y es que hay que entender una cosa. Estas pruebas de fondeo están diseñadas para hacer un filtro, uno súper preciso para separar a la gente que opera con disciplina de los que, bueno, digamos que solo tuvieron un golpe de suerte. Y bueno, acá está la clave de todo. La gente se obsesiona con llegar a ese 8 o 10% de ganancia. Pero el verdadero enemigo, el que opera en las sombras, el asesino silencioso de cuentas, es el drawdown. Es esa red de seguridad que si no la entiendes a la perfección, se convierte en una trampa mortal. Ok, entonces, para poder desarmar esta trampa, primero tenemos que conocer bien el terreno de juego. Hay básicamente dos tipos de drawdown que usan las firmas. Y créanme, la diferencia entre uno y otro es como la noche y el día. Vamos a ver el drawdown estático y el drawdown trailing. A ver, arranquemos con el más fácil de entender, el drawdown estático. Imagínense que es como un piso de concreto debajo de la cuenta, un límite fijo, súper predecible, que una vez que se establece, ya no se mueve. No importa cuánto se gane, ese piso se queda ahí, quieto. Pongamos un ejemplo para que quede clarísimo. Tenemos una cuenta de $100,000 y un drawdown estático del 8%. ¿Qué significa eso? Simple, el balance de la cuenta no puede, bajo ninguna circunstancia, bajar de $92,000. Ese es el piso, fin de la historia. Sencillo, ¿no? Y acá viene lo bueno, su gran ventaja. Si esa cuenta sube a, digamos, $105,000, adivinen qué, el piso de 92,000 no se mueve. De golpe, el colchón para tomar riesgos ya no es de 8,000, sino de $13,000. O sea, nos da mucho, pero mucho más aire para operar y manejar las posiciones. Y ahora pasemos a su primo más complicado y francamente mucho más peligroso, el drawdown trailing. Olvídense del piso de concreto. Esto es más bien como una sombra que persigue las ganancias. Sube con la cuenta, claro, pero, y acá está el truco, si la cuenta baja, la sombra no. Se queda clavada en el punto más alto al que llegó. A ver, acá lo vemos cara a cara. El estático, como dijimos, es fijo, y el colchón para operar crece a medida que se gana. Genial. El trailing, en cambio, es dinámico, va persiguiendo la cuenta. Esto significa que el colchón se mantiene siempre a la misma distancia del punto más alto que la cuenta haya tocado. Y es justo ahí, en esa persecución, en esa dinámica, donde se esconde la trampa. Y bueno, acá llegamos al meollo del asunto, el punto clave. La pregunta no es solamente que el límite se mueva, sino cuándo se mueve. ¿Lo calculan al final del día, con todo cerrado, o lo calculan en tiempo real, con cada tic del mercado? Se los digo así de claro. La respuesta a esa pregunta es la diferencia entre una regla manejable y un verdadero campo minado. Resulta que hay dos maneras de hacerlo. Una es la End of Day, o EOD, que es bastante tranquila. Solo miran el balance cuando cierra el mercado. Es más permisivo. Pero luego está el otro, el método intradía. Y este sí que es otra historia. Este mira la equidad flotante en tiempo real. O sea, ve las ganancias y pérdidas de las operaciones que están abiertas. Y ese pequeño detalle lo cambia absolutamente todo. Y créanme, no es para nada una exageración. En la comunidad de traders, a este drawdown trailing intradía se lo conoce como el asesino de cuentas. Y tiene ese apodo por una razón muy específica. Porque te penaliza hasta por las operaciones que cierras en cero, sin ganar ni perder. Te castiga simplemente por la volatilidad normal del mercado. Ok, vamos a hacer una autopsia. Vamos a diseccionar exactamente cómo funciona este asesino con un ejemplo bien práctico. Vamos a ver cómo una operación que se cierra con $0 de ganancia, puede en realidad hacerle un daño permanente a la cuenta. A ver, sigamos la secuencia con atención.
Empezamos con $100,000, se abre una operación, el precio se mueve a favor y ¡zas! Por un momento, la operación está $1,000 en positivo. Uno pensaría genial, ¿no? Pero ojo, el sistema intradía ve esa ganancia flotante y actúa al instante. El piso, que estaba en 95,000, sube automáticamente a 96,000. Ahora, ¿qué pasa si el precio se da la vuelta y la operación se cierra justo en el punto de entrada? Bueno, el balance vuelve a ser de 100,000. No se ganó, no se perdió, pero el daño ya está hecho. Ese piso de riesgo ya no va a volver a bajar. Nunca. El resultado final de esa operación que terminó en cero es este. Se perdieron para siempre $1,000 de colchón de riesgo. El espacio para respirar, para operar, se acaba de achicar. Y eso, que en el balance no se perdió ni un centavo. Imagínense que esto pase una y otra vez, te va ahogando poco a poco hasta que no queda espacio para moverse. Y acá está lo más loco de todo. La conclusión es devastadora. Esta regla, en el fondo, no castiga una mala operación, castiga la naturaleza misma de los mercados, castiga la volatilidad. Una operación que necesita respirar, que sube y baja un poco antes de llegar a su objetivo, es penalizada. ¡Es increíble! Bueno, basta de malas noticias. Ya entendimos el problema. Ahora pasemos a la solución. Porque, como dicen, el conocimiento es poder. Ahora que se entiende esta diferencia abismal, se puede elegir una firma y, más importante, una estrategia que jueguen a favor de uno, en vez de meterse en una pelea que está perdida desde el principio. Entonces, para que quede bien grabado, primero, este drawdown intradía invalida una de las técnicas de riesgo más básicas que existen, mover el stop loss al punto de entrada, o sea, te castiga por protegerte. Segundo, esta regla, una sola regla, es más importante que casi cualquier otra cosa a la hora de elegir una firma. Y tercero, la estrategia de trading tiene que ser compatible con la regla de drawdown de la firma. Si no, es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. No va a funcionar. ¿Y cómo se traduce esto a la práctica? Pues es bastante lógico. Para quien hace seguimiento de tendencias, que necesita aguantar subidas y bajadas fuertes para agarrar un movimiento largo, necesita sí o sí un drawdown estático. Para el swing trading, un estático o un trailing de fin de día, EOD, puede funcionar bien. ¿Y el famoso asesino de cuentas, el trailing intradía? Miren, ese solo es viable para un scalping de altísima precisión, estrategias con operaciones súper rápidas, con retrocesos mínimos y un porcentaje de aciertos muy, muy alto. Así que, para cerrar, quiero dejarles esta reflexión. La pregunta final no es si uno es un buen o mal trader. La verdadera pregunta es, ¿la estrategia que se usa está realmente diseñada para sobrevivir a las reglas del juego de la firma? Porque al final del día, entender la regla del drawdown es la diferencia entre tener una chance real de pasar o estar caminando con los ojos vendados directo a una trampa.